Bienvenidos a todos, todas a este simposio en homenaje a la antropóloga norteamericana Annette Weiner. En verdad este es nuestro tercer simposio. Los dos anteriores tuvieron lugar en el 2018 y 2019 y fueron en homenaje a Pierre Bourdieu. El de 2018 fue un simposio en el que se presentaron los trabajos de los investigadores invitados, y en el 2019 fue la presentación del cuaderno, no sé si lo ven, donde se publicaron los artículos de todos los investigadores, y el año que viene esperemos volver a reunirnos para tener nuestro cuaderno sobre Annette Weiner. Antes de pasar la palabra a Patricia, que presente a los investigadores invitados, yo voy a abrir el simposio con algunas palabras de presentación para conocer y dar a conocer a esta autora, poco citada en la antropología argentina. Entonces, en el presente simposio nos proponemos homenajear a la antropóloga norteamericana Annette Weiner, una autora poco citada en la antropología argentina y, sin embargo, con una prolífica producción etnográfica en torno al intercambio, los roles de género, la producción de valor, los objetos y el consumo. Esta autora desembarcó en 1971 en las tierras de Malinowski, las Islas Trobriand, y trastocó la forma bajo la cual comprender el intercambio, las jerarquías y el valor. Nacida en 1933 en Filadelfia, estado de Pensilvania, primeramente Weiner estudió para ser técnica en radiología, se casó, tuvo 2 hijas, antes de decidirse iniciar en la antropología social. Su práctica artística, habiendo estudiado de manera particular artes plásticas, la puso frente a un interés sobre los materiales y objetos. Poco a poco dejó una dedicación casi exclusiva al ámbito doméstico y se inscribió en el College for Women de la Universidad de Pensilvania. Antes de terminar de inscribirse en la universidad, el encuentro con algunas lecturas antropológicas cambiaron su eje y se anotó en la carrera de antropología social. Años después desembarcó en las Trobriand y descubrió lo que podríamos decir el lado B de la teoría de la reciprocidad. Su análisis sobre el ñame, los manojos de hojas de bananas producidas e intercambiados por mujeres, trastocó el modo de atender los roles de género en la manutención del valor y el estatus, e incentivó una nueva mirada para analizar los objetos, los siglos de las cosas y el modo en que se inscriben estas dentro de diversas tramas de poder. Estas experiencias nos permiten hablar de Weiner como una etnógrafa singular, razón por la que invitamos a presentar trabajos que discutan algunos conceptos centrales del autor en relación con las posesiones inalienables, el género y la jerarquía, como así también la producción y la circulación de telas y tejidos. Específicamente proponemos que cada participante pueda señalar el aporte de Weiner a partir de un libro o artículo específico para repensar sus propios temas de investigación desde una óptica actual y metodológica, con especial énfasis en el trabajo de campo y el proceso de reflexividad. Para ello convocamos a quienes hoy están aquí con nosotros virtualmente, quienes son investigadores, avesados investigadores, que con sus producciones empíricas y etnográficas nos podrán señalar la contribución de esta autora y avanzar en el proceso de producción del conocimiento y de elaboración de teoría. Así que bueno, paso la palabra a Patricia para que ella ahora pueda presentar a los expositores y sus trabajos. Muchas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Y se te escucha? Sí, y se ve perfecto. La imagen, perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Estamos muy felices nuevamente de poder presentar, como siempre, en la Universidad de Palermo. Y la verdad es que estamos muy contentas, muy agradecidas y muy honradas con la presencia de investigadores con una larga trayectoria y, por supuesto, como siempre en nuestras presentaciones, con una larga trayectoria de trabajo de campo.
El encuentro del día de hoy está dividido en 2 bloques. Vamos a hacer un primer bloque con 4 presentaciones, un pequeño momento para el diálogo y el intercambio, y después 4 presentaciones más. Vamos a dar inicio ya porque el tiempo corre, así que vamos a comenzar con Gabriel Noel. Gabriel Noel es antropólogo, es doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET, en el marco del cual se encuentra llevando adelante el proyecto Lo urbano en sus límites, una sociología de lo urbano desde las aglomeraciones de pequeña y mediana escala. Desarrolla su actividad como investigador en el Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente, en el programa Migraciones y Transformaciones Sociales en aglomeraciones medianas y pequeñas de la Argentina, y en el Núcleo de Estudios Urbanos del IDAES UNSAM, donde se desempeña además como director del proyecto Migraciones y Transformaciones Sociales en aglomeraciones medianas y pequeñas de la Argentina en perspectiva comparada. Asimismo, coordina el programa Migraciones y Transformaciones Sociales en aglomeraciones medianas y pequeñas y del Núcleo de Estudios Urbanos, y docencia de grado y posgrado en IDAES, UNSAM, Flaxo, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Misiones, entre otras instituciones de estudios superiores del país y del exterior. Actualmente se encuentra realizando trabajo de campo en los partidos de Magdalena y Punta Indio, provincia de Buenos Aires, y sus temas actuales de interés involucran los problemas teóricos y metodológicos del trabajo antropológico y sociológico en la pequeña y mediana escala urbana. Bueno, te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo. Así que Gaby, tus 10 minutos. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes la invitación. En primer lugar, la debida confirmación. ¿Se me ve y se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, quería utilizar un poco, como decía Laura, esta invitación para reflexionar un poco sobre el carácter excepcional que tiene un libro como Inalienable Possessions, ¿no? El libro de Weiner que ella mencionaba en la presentación. Hace ya varias décadas, un famoso antropólogo llamado Clifford Geertz dijo que la antropología progresaba, por así decirlo, por un refinamiento del debate. Y creo en ese sentido que Inalienable Possessions es un muy buen ejemplo de refinamiento del debate, porque es un texto que vuelve, como también Laura decía, sobre varios debates, sitios, problemas y autores clásicos de la historia de la disciplina. Y lo hace ofreciendo una reinterpretación y una contribución que en definitiva nos permite hacer esto que decía Geertz, que es seguir pensando mejor sobre las mismas cosas. Mi pregunta entonces tiene que ver acerca de cómo hace Weiner esto y por qué es posible que Weiner haga una contribución de esta clase, ¿no? Para jugar un poco con el título del libro, una contribución inalienable. Creo que tiene que ver fundamentalmente con 2 cosas, y voy a usar justamente el libro de Weiner para reflexionar acerca de estas 2 cosas y de por qué nos cuesta cada vez más hacerlas. Y por qué un libro como Inalienable Possessions hoy en día es cada vez más difícil de encontrar o de escribir. En primer lugar, Weiner puede volver sobre estos autores, discusiones y sitios clásicos de la antropología porque, como decía Laura, ella misma hace trabajo de campo en varios lugares emblemáticos de la historia de la disciplina y a partir de ciertas inconsistencias que encuentra entre sus datos y los datos de sus predecesores, intenta resolverlas. Pero también puede hacerlo porque sus predecesores, como buenos etnógrafos clásicos, cuando publicaban sus resultados, documentaban adecuadamente montones de cosas que no tenían que ver estrictamente con el argumento que ellos estaban construyendo, pero que le permitían a futuros analistas volver sobre detalles que quedaban indigestos, por así decirlo, en sus propias formulaciones para reinterpretarlos. Esto es una marca de la buena etnografía y de la buena etnografía clásica. No reportamos solamente aquellas cosas que tienen que ver con nuestros argumentos presentes y que podemos explicar, sino también las anomalías, las inconsistencias, cosas de las que en momento no pensamos ocuparnos, pero que quedan disponibles para que más adelante vuelva otra autora como Weiner y vuelva sobre ellas. Entonces, primera condición para un libro como Inalienable Possessions, una documentación etnográfica abundante expresada en los materiales publicados. Esto solo no basta.
Hay una segunda condición que habilita un libro como Inalienable Possessions, que es lo que podríamos llamar el espíritu comparativo. Weiner no solo se contenta con producir una reinterpretación de una realidad social concreta, como puede ser el Kula en la Strobriand, sino que hace un esfuerzo deliberado por hacer no solo una contribución específica, lo cual ya es bastante significativo, sino también una contribución en clave comparativa, es decir, un argumento más abstracto que tiene que ver no con una contribución específica, un conocimiento igualmente específico de una realidad concreta, que ya no es poco, sino con algo del orden de la vida de los seres humanos en sociedad, una contribución genuina a la teoría social. Como decía hace un ratito, un libro como Inalienable Possessions es cada vez más difícil de encontrar y cada vez más difícil de escribir, porque estas dos cosas, la adecuada documentación del material etnográfico y el énfasis comparativo, son cada vez más difíciles de encontrar y de lograr. Empecemos por el segundo. La comparación fue desde los inicios de nuestra disciplina una de sus notas fundamentales, y sin embargo en las últimas décadas y de la mano de una suerte de etnografización, ¿no?, de la antropología, que es una lectura muy específica de una tradición muy específica que en este momento es hegemónica y que es la tradición del culturalismo estadounidense, lleva a una equivalencia tramposa y a mi juicio dañina entre antropología y etnografía, y entre etnografía y descripción densa, como si la etnografía debiera volverse, a veces se vuelve de hecho, una forma glorificada de la crónica, una buena crónica, ¿no? Entonces, ese énfasis comparativo se pierde de la mano de una renuncia que nadie parece extrañar demasiado. Uno diría, bueno, esto implica entonces que tenemos mejores descripciones. No, tampoco. O sea, esta adecuada documentación del detalle etnográfico se ve dificultada por otros motivos que no tienen que ver con esta tradición, sino con el tipo de sistemas de evaluación de publicación que nosotros utilizamos. El modo en que se nos evalúa, se nos promociona, se nos juzga como profesionales es el paper en revistas académicas. Y no el libro. Y no el paper largo. Documentar adecuadamente realidades etnográficas requiere espacio, mucho espacio, ¿no? Para citar dos papers clásicos, no hablo de libros, dos papers clásicos como, no sé, análisis de una situación social en la Zululandia moderna de Gluckman, que tiene algo así como 77 páginas, ¿no? Casi 40.000 palabras. O Danza Kalela, que tiene 30 y pico mil, no hubiesen sido publicados nunca en una revista académica hoy. Creo que no soy el único que experimenta que los límites de palabra vienen bajando cada vez más. De 20 a 18, de 18 a 12, de 12 a 10 y de 10 a 8. Pues esos límites cada vez menores nos obligan a los etnógrafos a podar los textos para poder publicarlos, y lo primero que vuela es el detalle etnográfico. Con lo cual el texto queda un argumento sostenido en el aire, no hay forma de adjudicar el argumento con relación a la evidencia, que es lo que se supone que hacemos los científicos, es una cuestión de tómalo o déjalo. Y en el mejor de los casos la evidencia etnográfica queda como ilustración del argumento y no como su fundamento. Cierto, podemos publicar libros, de hecho seguimos publicando libros, pero los libros son un desvío, son una inversión de tiempo y de dinero que no guarda ninguna relación con el impacto que tiene sobre la evaluación que se hace de nuestras trayectorias. Al mismo tiempo, estos modelos de paper cada vez tienden más a la forma hegemónica en las cuales las ciencias sociales intentan remedar mal los papers de las ciencias experimentales, con lo cual se crea una forma que es bastante hostil, ¿no?, a la escritura etnográfica, en la cual la escritura, la presentación de los datos, la investigación y la argumentación van juntas. Y cuando publicamos fuera de las revistas específicas del circuito antropológico, esto es peor, ¿no?, porque las cosas que nosotros consideramos como fortalezas de la escritura etnográfica son leídas como defectos. Para cerrar, porque el tiempo es tirano, lo que yo quería señalar es que justamente un libro como Inalienable Possessions aparece tan maravilloso porque se beneficia de estos dos rasgos que siempre fueron la marca de la buena antropología, que son la documentación obsesiva del detalle etnográfico y el énfasis comparativo, pero al mismo tiempo las condiciones objetivas en las cuales hoy antropólogos y etnógrafos nos vemos, sometidos en virtud de nuestras instituciones, de las cuales nosotros mismos formamos parte, ¿no? Ahí está el problema. Hacen cada vez más difícil lograr este refinamiento del debate que Geertz marcaba como nudo del avance de la disciplina. Y creo, para dejar la invitación, que tenemos que preguntarnos por qué estas instituciones, que al mismo tiempo que son nuestras condiciones objetivas, son habitadas por gente como nosotros, perpetúan y cada vez más, ¿sí?,
condiciones que son hostiles para la práctica de aquello que hacemos y para que justamente podamos producir contribuciones inalienables. Termino con una frase, creo que fue Darcy Ribeiro que dijo que todas nuestras teorías van a quedar atrasadas en 20, 30, 40, 50 años, se van a reír de las cosas que creíamos teóricamente, pero nuestras contribuciones descriptivas no van a morir nunca porque si están bien hechas pueden ser siempre recuperadas como hace Weiner con las de sus predecesores. Creo que deberíamos pensar hasta qué punto, en la medida en que formamos parte de instituciones, tenemos que recrear las condiciones para que esas contribuciones inalienables sigan siendo posibles. Millón de gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy buenos los puntos y después esperamos tener un momentito para el debate. Fantástico lo que nos trajiste. Y ahora le toca el turno a Ana Guglielmucci. Ana es investigadora adjunta del CONICET, profesora de la carrera en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y profesora adjunta invitada en el Centro de Estudios sobre Conflictos y Paz de la Universidad del Rosario. Sus investigaciones analizan los procesos sociales de memoria sobre fenómenos de violencia masiva y la construcción de políticas y artefactos públicos de memoria, museos, monumentos, memoriales, sitios de memoria, en diversos países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Chile y Uruguay. Actualmente estudia la trayectoria de artistas visuales colombianos cuyas obras abordan las huellas y vestigios del conflicto armado colombiano y las experiencias de resistencia y duelo por parte de personas victimizadas. Ana, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí y te damos la palabra, tus 10 minutos. No te veo Bueno, igual. Ah, ¿no? Y esto que la tengo prendida la cámara, ¿no? ¿Y el video? Ahora sí, perfecto. ¿Pero me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas Ana, tardes. gracias. Gracias, Patricia, gracias, Laura. Bueno, hola, Gabriel. Hola, Jazz, que está por ahí. Bueno, ya a todos los colegas que están por ahí, a todos los que nos están escuchando. Bueno, lo mío, a diferencia de Gabriel, no va a ser tanto una disquisición sobre la cuestión metodológica, sino más sobre el propio concepto de posesión inalienable de Weiner, que a mí me ha parecido muy interesante para poder cuestionarme sobre lo que vengo trabajando, que tiene que ver con, bueno, con lo que decía Patricia sobre obras de arte, objetos vinculados a procesos de memoria y demandas de justicia, tanto en Argentina como en Colombia. Entonces, quizás para los que, no sé si alguien que nos está escuchando no ha leído el texto, un poco recordar que Annette Weiner se enfocó un poco y criticó estudios previos de Moss y de Malinowski que se habían centrado en la circulación de objetos en la esfera pública y sobre todo vinculado al dominio masculino de la distribución, siendo poco estudiada, en cambio, la producción y el efecto en la reproducción de las relaciones de estatus y de desigualdad entre familias y otros grupos sociales a través de la conservación y no circulación de ciertos bienes asociada a la esfera de actividad considerada doméstica y femenina. Entonces ese fue, podríamos decir, una ampliación del campo de observación y de descripción analítica por parte de Weiner, ¿no? Y ella es un poco la que destaca el rol protagónico también de las mujeres en la economía y en la organización social trobriandesa, que era la sociedad que ella estaba estudiando, y su poder en la producción y la reproducción de las relaciones jerárquicas entre grupos a través de estas posesiones inalienables, es decir, las que no, podemos decir, las que no circulaban, las que se guardaban, se conservaban, y que eran también consideradas intrínsecas al estatus de sus dueños, de sus poseedores, ¿no? En el texto, bueno, que yo envié, pero que, bueno, obviamente hoy no voy a hablar con detalle porque no nos alcanza el tiempo, digamos, las preocupaciones no son las mismas ni tampoco el campo de estudio. Yo lo que hago es tomar algunos casos, uno que tiene que ver más con las formas en las que se activa la memoria sobre las personas desaparecidas, en el caso sobre todo de Argentina, pero también de acá, de Colombia, como las fotografías, como las vestimentas y otros objetos personales son conservados por los familiares como un vestigio y como una reliquia de esa persona ausente. Por otro lado, también cómo las organizaciones de derechos humanos utilizan estos elementos, estos objetos, como podemos decir, como vehículos para reconstruir linajes que fueron amputados, en este caso lo de la familia considerada biológica, cuando se hace la alusión del nieto que fue apropiado, ¿sí?
generalmente por perpetradores de crímenes de lesa humanidad, y otro caso que también abordo es el de algunos artistas que utilizan estos objetos de personas desaparecidas como unos insumos para sus obras de arte. Y yo lo que tomo acá, en este caso, es la obra Relicarios de una artista colombiana que se llama Erika Dietes, ¿sí? Digamos, a mí lo que me sirve un poco el concepto de posesiones inalienables de Weiner es para preguntarme el rol y el valor que estas posesiones, que se consideran como intrínsecas o exclusivas respecto a la identidad de una persona o grupo, en este caso desaparecida, son conservadas en redes parentales como una forma de reliquia. Pero al mismo tiempo, no es que se conservan y se guardan y que no se muestran, sino que de alguna manera circulan, ¿sí?, de un modo restringido y que se exponen o publicitan de una manera extraordinaria y generalmente estetizada, no necesariamente espectacularizada. Hablo, por ejemplo, de las pancartas que llevan las organizaciones de derechos humanos en los movimientos. Está, por ejemplo, la marcha del 24 de marzo, donde está esta bandera, donde hay más de 8.000 fotos de personas desaparecidas, ¿sí? O incluso también en las obras de arte, si tienen la posibilidad de ver la obra Relicarios de Erika Dietes, se puede ver esto, ¿no? Esta forma de exposición. Entonces, estas son posesiones que, paradójicamente, como dice Weiner, permiten retener mientras se da. Es decir, se transfiere de manera delimitada, pudiendo reforzar al grupo poseedor, al mismo tiempo que permiten, y esa es un poco mi hipótesis, ampliar las relaciones de familiaridad y pertenencia. Es decir, a través de estas posiciones, no solamente, podríamos decir, se reproduce el grupo, ¿sí?, que las posee, sino que a través de esta exposición, podríamos decir, restringida y estetizada, se permite ampliar la relación de familiaridad y pertenencia hacia otros grupos, hacia otras personas. Entonces, un poco lo que planteo es que los objetos preservados, coleccionados y dispuestos en nuevos repertorios colectivos, los objetos de personas desaparecidas, configuran lo que algunos antropólogos y críticos de arte han concebido como comunidades de sufrimiento y de duelo, ¿sí? Lo que, digamos, estos objetos permiten hacer del dolor individual una experiencia colectiva, ¿sí? Y esta es la premisa para pensar la posibilidad de una comunidad moral compartida. Y bueno, un poco lo que planteo es que a veces uno supondría que el sufrimiento a lo que conduce es al aislamiento. ¿De qué manera podríamos decir el sufrimiento puede ser comunicado, ¿no? O de qué manera se puede decir comunicar el dolor propio hacia otro. Un poco esto lo trabaja Vinadas, otra gran antropóloga, ¿no?, que se cuestiona que si el dolor destruye la capacidad de comunicarse, ¿cómo puede alguna vez trasladarse a la esfera de la articulación pública? Y lo que Vinadas dice es, bueno, el dolor, en realidad, más que ser una afirmación de me duele, es un enunciado declarativo que expresa una queja. Y esa acción de la queja, lejos de hacer del dolor algo incomunicable, lo que propicia es un lugar de articulación colectiva. Entonces, esto justamente me lleva a decir que es la configuración de estas comunidades o comunitas de dolor y de luto compartidos a través de la circulación y exposición de estos objetos, donde justamente, como observaba Weiner, las mujeres y la producción femenina de los lazos comunes o de la familiaridad tienen un rol predominante. Y es a través de la conservación de estos vestigios materiales que recuerdan a los ausentes, que se recrean y amplían los lazos sociales que los contienen. Es la circulación de fotos, objetos, vestimenta, que testimonian la existencia de aquellos que lo han perdido todo, no solo la vida, sino incluso el derecho a ser sujeto de duelo, porque obviamente los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, no se tiene el cuerpo. Es esto lo que permite que la rememoración sea posible y perdurable, reteniendo a los desaparecidos en la memoria y en el legado de los vivos. Entonces, de alguna manera acá me alejo de Weiner, y lo que digo es que, a diferencia de lo que notaba esta antropóloga, sus estudios empíricos, un trabajo de campo, estas posesiones inalienables por la pertenencia a sus dueños desaparecidos, en vez de producir y reproducir desigualdades y diferencias de estatus, parecieran tener el efecto contrario. Y este efecto contrario es el fomento de la configuración de comunistas, aunque solo sea por un tiempo o una experiencia esporádica. Es decir, que los recuerdos asociados a
vestigios materiales de personas desaparecidas que remiten al dolor provocado por la ausencia y por la falta de un cuerpo que permita realizar el duelo, parecieran no solo ampliar la familiaridad entre los dolientes, sino suspender también por momentos las diferencias y desigualdades que existen en otras esferas de actividad que los caracterizan y definen. Entonces, bueno, como para ir cerrando, lo que me parece es que realmente las observaciones de Weiner son muy provechosas para incluso ampliarlas a otros campos, podemos decir, de análisis etnográfico, aunque uno pueda disentir, pero realmente son categorías operativas que nos permiten, nos habilitan a pensar, a discutir, ¿sí? Y incluso a volver a revisar autores que tenemos canonizados en nuestra tradición, como Moss y Malinowski, ¿no? Y otras autoras como Weiner muy poco leídas en nuestro campo académico. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias también por haber tomado el tiempo específico que habíamos designado. Muy interesante tu trabajo de campo y bueno, después abriremos a las preguntas para seguir conociendo esta experiencia. Ahora le vamos a dar paso, si les parece bien, a Jazmín, porque su tema está vinculado, y después a Luciana. ¿Les parece bien este cambio de la marcha? ¿Estás preparada, Jaz? Bien, perfecto. Gracias, Luciana. María Jazmín Ojanian es antropóloga de la UBA, es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por el IDAES UNSAM, doctoranda en Antropología por el IDAES UNSAM y becaria CONICET con sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social IDES. Allí coordina, junto con Florencia Blanco Esmoris, que también nos acompaña el día de hoy, el grupo de estudio y trabajo COCO, Cosas Cotidianas, Cultura Material, e integra el proyecto de investigación Mar de Guerra, estudios sobre experiencias de soberanía en el conflicto anglo-argentino de 1982 del Centro de Antropología Social. Su actual temática de investigación doctoral etnográfica aborda el análisis sobre la experiencia de aprendizaje técnico durante la formación de los suboficiales de la Armada Argentina en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, y en la actual Escuela de Suboficiales de la Armada, ESSA, y es algo vinculado con esto lo que nos va a presentar aquí, así que muy bienvenida a tus 10 minutos. Cerrá y abrí el micrófono a ver si se escucha, porque no se escucha. Que desenchufes los auriculares también, por favor. A ver ahora, probando. Si querés salir y volver a ingresar a ver si te pueden ayudar desde la parte técnica. Les pido un poquito de paciencia si en un minuto Jaz no logra reconectarse. Continuamos con la siguiente oradora y después vamos viendo cómo resolver.
Ahí veo que ingresó nuestra presentadora. Vamos a ver si en esta oportunidad tenemos un poquito más de suerte por parte de la tecnología. Bueno, vamos a... ahí se está reconectando Jazmín. Si en los próximos segundos no logra conectarse, vamos a continuar con Luciana, porque si no nos vamos a quedar... A ver, ahí me parece que está, la veo bien. Hacer la prueba, Jaz, a ver si podemos. Hola, hola. No se escucha. Bueno, ok. Vamos a continuar con Luciana y después seguimos probando a ver si en algún momento Jaz puede mejorar esta cuestión. Pedimos disculpas a la audiencia. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Bien, se escucha. Bueno, te voy a presentar entonces. Un poquito de nervios con estos imprevistos que no podemos manejar, así que, bueno, estamos con la doctora Luciana Emilia Denardi. Luciana es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Villa María, magíster y doctora en Antropología Social por la Universidad Nacional de General San Martín, becaria del CONICET desde 2011 y se desempeña como docente de posgrado, grado y nivel terciario. Desde el año 2012 realiza trabajo etnográfico sobre diferentes aspectos de la migración china en Buenos Aires, identificaciones, prácticas comerciales, asociaciones, relaciones diáspora-Estado y rituales. En la actualidad trabaja sobre las particularidades del proceso migratorio en mujeres chinas y categorías morales vinculadas a la educación de migrantes y descendientes chinos en Buenos Aires, abarcando los repertorios tanto de los agentes escolares como de las familias. Te damos la bienvenida, Luciana, y algo de este tema nos vas a comentar en tu exposición. Muchas gracias por aceptar estar aquí y muy bienvenida, tus 10 minutos. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que, bueno, pese a las dificultades, bueno, las felicito por toda la organización. Bueno, rápidamente paso a comentarles cómo Weiner pudo ayudarme a repensar mi trabajo de campo para mi tesis doctoral, dándome ciertas categorías que en ese momento quizás no lograba encontrar. Uno de los capítulos de mi tesis doctoral tiene que ver con el Guanxi, que es como una categoría que tiene que ver con la idea de conectar, hacer vínculos, también literalmente significa pasar por una puerta, ¿sí? Y los migrantes chinos con los que yo hago trabajo de campo, si bien se refieren muy poco a esta categoría, decirme esto es Guanxi o vamos a hacer Guanxi, es algo que está como muy sutil en las interacciones, sí había se le daba una gran importancia a esta categoría
en espacios vinculados a la asesoría para hacer negocios, las asesorías a empresarios que querían empezar a viajar a China a vender sus productos. Entonces yo tenía por un lado un campo con migrantes en donde esta categoría aparecía muy poco, y por otro lado otros espacios en los que el Quanxi era presentado como la clave para el éxito, ¿sí? Entonces había una dificultad y un constante fracaso de estos empresarios que volvían de China diciendo, y no, finalmente, después de toda esta inversión de tiempo, de dinero y demás, no pudimos concretar los negocios, ¿sí? Entonces, estas ideas quedaron resonando en mi investigación, y creo que el análisis académico que se estaba haciendo hasta el momento, el problema es que lo estaba circunscribiendo a este Quanxi a este sistema clásico del intercambio, ¿sí? El Quanxi era explicado a través de, bueno, don y contra don, mos, en fin. Entonces, ahí me parece que Weiner viene a traer luz a esta categoría, a este concepto, cuando propone pensar estos sistemas de reproducción y de regeneración en los que el intercambio es solo una parte o es el comienzo de un vínculo o es un elemento que alimenta el sistema y no es la clave como se suele presentar en los cursos y asesorías estas que les comentaba recién. Entonces me parece que esta idea de sistema reproductivo nos puede ayudar a pensar este Quanxi no solo como el intercambio, sino como un sistema en donde hay diferentes elementos. Esta energía constante que afirma Weiner que se imprime en los intercambios. Yo pensaba en otras categorías morales chinas, como el Mianzi, que tiene que ver con, se suele traducir como rostro, digamos, la reputación, cuando uno pierde o gana reputación. También el fuerte componente familiar o hereditario, uno no gana Quanxi solo, sino por la gente que lo precede y que lo acompaña, ¿sí? La cultura china, entre comillas, tiene una conformación bastante más colectiva que otros grupos. Y estos esfuerzos por revitalizar estas estrategias, esta regeneración ante una amenaza o degeneración del sistema, del vínculo. Entonces me parecía que estos elementos eran súper interesantes para sumarlos al planteo que ya la academia viene dando sobre Quanxi para llegar a comprenderlo. Y me parece que toda esta cuestión tenía también que ver con la orientalización o el orientalismo presente en estos grupos, que presenta a China como una comunidad homogénea con determinadas características, ¿sí? Oscurantistas, secretas, y esta idea de presentar la llave para abrir la puerta del éxito con China. Pero también hay una práctica o una estrategia bastante auto-orientalizante, dicen algunos autores como Ai Wang, que tiene que ver con, bueno, cuáles son las políticas y estrategias chinas en materias de política internacional, diplomacia, soft power, que toma este orientalismo y lo hace jugar a su favor.
Entonces, me parece que en términos de pensar este fracaso y estas dificultades de estos empresarios, la clave estaba en cambiar la mirada, como propone Weiner, cambiar la mirada sobre el Quanxi, presentarlo como un sistema más amplio, dar cuenta de todos estos elementos que parecen quedar afuera en la presentación de estos asesores y tratar de ir un poquito más allá de esta visión orientalizadora y auto-orientalizante de China y los asesores. Así que para mí fue un descubrimiento, Weiner. Me gustó muchísimo la invitación, me gustó mucho la lectura y bueno, como decía al principio, siento que me trajo las categorías que yo necesitaba para terminar de cerrar esta idea sobre Quanxi que empecé a analizar hace un par de años atrás. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Luciana, nos traes una experiencia súper interesante, tanto para el grupo como para las personas que están participando. Me imagino que debe ser una novedad y te agradecemos muchísimo el aporte. Muchas, muchas gracias. A ver, Has, vamos que esta vez podemos. Vamos que estoy, ¿me escuchan? ¡Sí! 10 minutos, vamos. Hermoso, hermoso. Es el poder de la Bienvenida. reciprocidad. Tuve que intercambiar con mis vecinos un don a futuro para que me presten una computadora que me habilite estar acá con ustedes. Y aparte voy a poder aprovechar las palabras de Lu también, digo, tanto como las de Ana y las de Gaby al comienzo, para poder compartir de manera ordenada la experiencia de campo que yo tuve y mi acercamiento con Weiner. Me parece bueno que el destino me haya jugado esta pasada de ser cuarta y no tercera, porque puedo retomar justamente algo de lo que vos, Lu, estabas planteando recién en cuanto a cuánto una categoría analítica o llegar a una autora que no estaba en tu radar de pensamiento cuando hacías campo, te ilumina y terminás encontrando puntos de llegada muy distintos e inimaginables a lo que podrías haber quizás diseñado cuando arrancaste una investigación. Y en cuanto a los presentadores anteriores, también lo metodológico que planteaba Gaby, digo, escuchando los casos que hasta ahora han sucedido, tanto de los organismos de derechos humanos en Colombia, como la comunidad que planteaba Lu, y el caso que yo voy a traer a compartir, que es sobre exalumnos de la Escuela de Mecánica de la Armada, que es la ESMA, pensar en que esos tres casos, más todos los casos del segundo bloque, se puedan comparar gracias a la mirada de una antropóloga como Annette Weiner, a mí me parece espectacular. Así que agradezco la oportunidad de no solamente de compartir con colegas que quiero y admiro, sino también de poder de alguna manera pensar los objetos en un contexto que esto no es un congreso de antropólogos, sino que es de gente que está constantemente pensando objetos, no solamente cómo hacerlos, sino también cómo diseñarlos, venderlos y producirlos. Y para eso Annette Weiner nos da muchas puntas. Yo llego justamente a Annette Weiner por objetos que no circulan también, por una gran cantidad de objetos que están custodiados y que están bien cuidados por una comunidad muy particular y muy desconocida, que es una asociación de exalumnos de la ESMA, que esto significa que son hombres y mujeres que fueron alumnos en algún momento de esa institución, siendo de formación educativa, de la Armada Argentina, ¿no es cierto? Digo, retomando la presentación de Pato. Y lo que yo me encuentro en esos objetos son justamente objetos que dan cuenta de la escuela, boletines, peines, cacharros, insignias militares, todo tipo de objetos, cuadernos también con toma de apuntes, todo tipo quizás de objeto que a uno nos podría remitir a pensar en nuestras escuelas, pero al hacer el puente de comparación con una escuela militar, ahí se puede complicar un poquito más el ejercicio creativo. Pero Annette Weiner lo que sí a mí me permitió, cuando yo llego a esta autora, que fue después de haber vivido esta experiencia en el 2003, justamente el valor de esos objetos. Yo no los busqué esos objetos, no tenía que existían tampoco, sino que aparecieron como una gran y hermosa experiencia de campo, y esos objetos, tal como vos, Lu, recién planteabas, a mí me permitieron hacerme preguntas sobre el valor que esos objetos tenían para esa comunidad, y a la vez
también haciendo un juego con los organismos de derechos humanos, con el cual Ana en Colombia contaba recién, preguntarse por el valor que esos objetos tienen para esa comunidad y cuáles son los valores morales que cohesionan a esa comunidad. Entonces, pensar moralidad, pensar comunidad y pensar objetos, no desde la promesa de lo que se va a dar, sino justamente de lo que se retiene, yo creo que tiene una potencia y tiene un valor, por lo menos para los que hacemos investigación social, y posible de compartir apasionadamente en los 3 minutos que me... Quiero decir, son 3 puntos, aprovechando que tengo compu que me escuchan, que pueden llegar a servir para cualquiera de las 2 audiencias que supongo que están del otro lado de la pantalla, que pueden llegar a ser gente de ciencias sociales como profesionales de diseño, y es separar el punto de partida y el punto de llegada, ¿sí? Son 2 momentos que, si algo nos puede unir a quienes hacemos investigación y a quienes trabajan en el diseño, es la creatividad. Entonces, suponer que ambos momentos, tanto el punto de partida como el de llegada, son los mismos, eso lo único que va a hacer es ahogar, que tiene que ver con el asombro en ambas disciplinas, y que creo que es lo que enriquece justamente a ambas comunidades pensantes. Segundo, los autores también son modas, recuperando algo de lo que planteaba Gaby al inicio. Me gusta pensar el juego de lo que la moda puede ser para alguien de diseño y lo que la moda puede ser para alguien de ciencias sociales, justamente porque son pasajeros, son cambiantes, y son dirigidos de alguna manera, y sin embargo, aunque la moda indique, sí, yo me puedo poner lo que quiera, y la moda en las citas en antropología y a qué autores hay que citar justamente para trabajar, yo también puedo buscar otros. Esto hace que Annette Weiner, o sea, no es casual que una antropóloga como Annette Weiner haya quedado por fuera, por lo menos en Argentina, de los programas de enseñanza en educación superior. No es casual. Sobre todo por las cualidades que Ana mencionaba recién, que tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con la jerarquía, que tiene que ver con el objeto que no circula, y sobre todo tiene que ver con revisar pruebas o quizás evidencias etnográficas de nuestro padre fundador, que es Malinowski. No es casual, no es una moda casual, me parece que ya no esté incluida en ese ranking canónico de autores, así que me parece genial ir en contra de la moda, disculpen si queda mal para quienes hacen moda en este coloquio, pero me parece que la creatividad tiene que ver con generar incomodidades. Y la tercera y la última es que Weiner también lo que permite, más allá de mi trabajo sobre alumnos, que va por otro lado y que no quiero aburrirlos con eso, más allá de eso, es pensar que en realidad la posibilidad que puede uno tener, si pensamos el objeto no solamente desde el vínculo de quién produce el objeto, ni de quién lo compra, sino de quién conserva ese objeto y no lo quiere compartir. Annette Weiner habla de eso, no en cuanto a consumo capitalista, ¿no? Claramente no estamos hablando de las mismas sociedades, pero sí, a mí me parece más que pertinente jugar con los 2 puntos anteriores, con pensar el punto de partida y el punto de llegada como 2 momentos distintos, y pensar en ir también en contra de una moda, para romper esa, que debe ser, en realidad en diseño debe ser igual, ¿no? Pensar producción y consumo, en antropología también puede pasar eso, en 2 momentos bien claros, que es el dar y el recibir, y lo que Annette Weiner invita es a romper, ¿no? Es a romper. Ella presenta un tercer momento, que es justamente resguardar. Tengo la sensación, no la conocí, pero tengo la sensación que hay un guiño también a no quedarse con estos 3 momentos y ahora empezar a seguir la moda de Weiner con que hay 3 momentos en la circulación de los objetos, sino también a pensar que quizás hay 4, hay 5, hay 10, y que esa cantidad de momentos van a depender de las situaciones sociales que uno viva haciendo trabajo de campo. Así que celebro la posibilidad, a mí por lo menos, lo voy a decir menos elegante que vos, Lu, pero a mí Annette Weiner me voló la cabeza y me permitió hacer una tesis de maestría, y con orgullo puedo decir que gracias a ella pude pensar y comenzar a trabajar con las Fuerzas Armadas Argentinas desde un lugar, espero, sea creativo y no esté siguiendo una moda pasajera. Gracias. Muchísimas gracias, Jas. Qué bueno que pudiste hacer tu presentación, que además también me parece buenísimo que hayas abierto justamente el diálogo con las personas de diseño que están aquí convocadas también. Tenemos espacio para 3 preguntas
a nuestros y nuestros expositores. Así que si alguien quiere levantar la mano, este es el momento porque estamos muy acotados con el tiempo. No sé si alguien quiere comentar. No veo ninguna manito levantada. Ahí, Nayid Vidal, no, abandonó. A ver, ¿alguien quiere comentar? Esperen. Quiero ver dónde se ven las manitos levantadas. Si no, bueno, alguno de los presentadores que quiera comentar algo. Bueno, mientras voy a ir comentando yo, entonces, pero espero que alguien más se anime. Bueno, a mí me gustó mucho la presentación de Gaby. Estoy totalmente de acuerdo con estos parámetros que presentaste y que son tan propios de los altos niveles de productividad y de vinculación con el modo en el cual producen otras ciencias que son las que se usan como modelo para justamente para medir el tipo de trabajo nuestro y realmente es muy interesante que hayas retomado esa dimensión, me parece, de Weiner. Después me gustaría preguntarle a Ana sobre su trabajo de campo, cuáles serían reliquias, si tiene alguna forma particular esta cuestión de la reliquia, porque mencionaste varios objetos, fotos, objetos, vestimenta, pero no sé si hay otro tipo de objetos inalienables entre las personas con las que hiciste trabajo de campo y en qué momento se exponen. Para Luciana, si pudieras comentar un poquito más acerca del Guanxi. Dijiste algo muy interesante, que es, se gana por lo que precede y acompaña, pero ¿cómo se objetivaría? Eso, me quedo con esa idea. Y bueno, Has, también, que nos cuentes un poquito acerca de algunos de estos objetos, el que te haya resultado como más impactante o más emotivo. Y bueno, Laura Colabella quiere también hacer un comentario, así que dale, Laura, así las personas pueden tener un minutito y después ya seguimos con los siguientes. Bueno, rápido, un poco ya anticipaste, iba en la misma línea de lo que venías diciendo. A Luciana le quería pedir que explicite un poco más la categoría nativa a partir de la cual está trabajando y que explicite un poco más los empresarios, de que son más datos de los empresarios, para entender cómo la articulación es con Weiner. Ana, también me falta la idea de reliquia, en qué contexto los familiares de desaparecidos hacen circular estos objetos, en qué contexto los dan, cómo los vuelven a recibir cuando vuelven vuelven al donante, digamos, qué pasa con el objeto, si hubo algún cambio o algún agregado, un plusvalor o algo al objeto luego de la circulación. A Has un poco también, vos decís que estos objetos te aparecieron en el trabajo de campo, ¿cómo te aparecieron? Porque hablaste de cacharros, cuadernos, o sea, que explicites más el objeto, el valor del objeto, a vos como etnógrafa, ¿en qué contexto se te apareció, digamos? Y bueno, lo de Gabriel me pareció súper interesante la presentación, todo el tema de, bueno, del paper, del valor del libro tan desestimado en la producción académica y cómo nosotros que somos antropólogos que hacemos trabajo de campo intenso, necesitamos presentar la evidencia y presentar la evidencia necesita de espacio. Así que Gabriel, me pareció súper interesante tu presentación. No es que no tengo una pregunta específica, pero me hacen pensar mil cosas que no hay tiempo por acá. Así que bueno, era eso básicamente mis comentarios y preguntas. Gaby, no sé si querés hacer un comentario a tus compañeras de exposición, así decís algo y cerrás tu participación durante un minutito.
No, digo, me parece que justamente lo que ilustran sus presentaciones es hasta qué punto la importancia del detalle y el proceso de reconstrucción de la emergencia de ese detalle en el trabajo de campo etnográfico es indisoluble de la presentación de los resultados. Digo, yo insisto, le agradezco a Laura también su comentario porque lo que quería dejar como moraleja de esto, y un poco volviendo a la invitación que hacía al final, es en la medida en que somos nosotros los que en parte al menos perpetuamos esas instituciones a través de referatos, trabajos en comisiones, etcétera, nunca terminaré de entender por qué perpetuamos aquellas cosas que criticamos cuando somos víctimas de ellas. Creo que los antropólogos y antropólogas nos jactamos de cierta reflexividad, tenemos que ser más reflexivos en los estándares que perpetuamos para permitir justamente trabajos como los de Weiner o como de mis colegas de esta presentación, que muestran la importancia de esta relación entre evidencia y conclusiones analíticas. Muchísimas gracias, Gabriel. Le damos la palabra a Ana. Bueno, retomando un poco lo que ustedes consultaban, claro, yo resumí muchísimo porque el tiempo es tirano, pero en realidad lo que hago un poco en el texto que envié es identificar distintos contextos de circulación, ¿no? Restringida. Entonces, uno tiene más que ver con los objetos de personas desaparecidas, por ejemplo en Argentina, fotografías, ¿no? Y estas fotografías lo que permiten es la reproducción mecánica. Entonces, generalmente la fotografía original se devuelve, que es la que tiene un valor, podríamos decir, más sentimental y que forma parte de un archivo doméstico, que es el álbum fotográfico familiar, y lo que se hace es que eso se reproduce, ¿no? Se escanea, etcétera, pasa por distintos procesos técnicos y después se instala en otro tipo de soporte, desde una pancarta que habla de la persona desaparecida o una bandera donde se reúnen las fotografías de 8.000 los desaparecidos, ¿sí? Entonces esa es una manera. Por otro lado, digamos, hay otro tipo de contextos, por ejemplo el de Abuelas de Plaza de Mayo, donde la gente del archivo de abuelas lo que hace es buscar objetos que pertenecieron a esa persona o que son parte del linaje familiar de esa persona desaparecida, del linaje biológico familiar, lo juntan en una caja y cuando se da el proceso de restitución y de, ¿no? y de identificación de la identidad, podríamos decir, biológica, eso va acompañado de una caja de objetos, ¿sí? Entonces, que más allá de la identidad personal, es, podríamos decir, de un linaje familiar. Se le está dando una caja llena de objetos que pertenecieron a sus padres, pero también quizás a la abuela que falleció, etc. Entonces, ¿no? Entonces ahí es otro tipo de contexto. Otro, por ejemplo, es el de identificación forense, donde aparecen vestimentas en las fosas comunes, ¿sí? Y esa vestimenta queda como un objeto que acompaña ese cuerpo hasta que logre ser identificado y es a la vez un vehículo para la posible identificación por parte de sus allegados, o a través de las personas que lo vieron por última vez con vida, vieron la ropa que llevaba, ¿sí? Y obviamente cuando se le restituya el cuerpo a su familiar, si se logra ser identificado, va a ir con esa vestimenta también, o con los objetos personales que se encontraron. Y otro contexto que también analiza en el artículo que mandé es, por ejemplo, el de las obras artísticas como relicarios, ¿no? Donde a través de relaciones que se establecen de confianza entre el artista y las personas con las que trabaja, le donan objetos personales de los desaparecidos a este artista, y ella en esta obra lo que hace es, los selecciona, los pone como en una especie de cofre, por eso hablo de reliquias y por eso la obra se llama Relicarios, donde los ponen en una especie de cofre donde uno se tiene que agachar para poder verlo, cubiertos de una resina que es de color sepia, ¿no? Iluminado de determinada manera. Entonces, cuando estos distintos cofres se van alineando, parece casi como si fueran tumbas, ¿no? O un lugar donde uno tiene que tener una actitud de veneración a esos objetos. Y ella lo que hace es devolverle a los familiares una fotografía de ese relicario, ¿sí? Y estos relicarios contienen muchísimos objetos diferentes. Pueden ser desde vestimenta, un muñeco, por ejemplo, de la persona, a veces hasta incluso hay niños obviamente desaparecidos, bueno, puede ser el osito que usaba esa persona y que tocó por última vez, o lo que más apreciaba. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hace que esos objetos sean, podríamos decir, posesiones inalienables. Algunos son reproducibles, como fotografías, otros son irreproducibles, como la vestimenta u otro tipo de objetos. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Ana, por tu participación y los ejemplos muy claros. Creo que ahora todos tenemos una idea, sobre todo las personas que estaban preguntando del público que tienen que ver con el diseño,
cuál es esta materialidad, digamos. Ya que estás ahí, Has, te estoy viendo, continúa vos, que tiene que ver con el tema, y después termina Luciana este bloque, y ya pasamos enseguida volando al siguiente, porque estamos medio mal de. Dale, gracias, Pato. Voy a ser breve y dar la mayor cantidad de detalles posible en el tiempo que tengo. Voy a en realidad responder las dos preguntas que me hicieron, a ver si puedo hacerlo de forma concreta, que me parece que las dos tienen que ver justamente porque la situación de campo donde yo me encuentro, me topo con estos objetos, es el 116 aniversario de la creación de la Escuela de Mecánica de la Armada, en un acto pensado e invitado en realidad desde la Armada únicamente y exclusivamente para quienes habían sido sus alumnos. Yo me topé con esa invitación y decidí asistir igual y ver qué pasa en esas decisiones que uno toma cuando hace trabajo de campo. Por suerte me fue bien, y en esta situación, que no la voy a describir acá porque me apasiona tanto que podría estar horas, y aparte tengo que volver la computadora, me encuentro con estos objetos, justamente que era lo que vos me preguntabas, Lau, en realidad no, perdón, vos, Pato, que a mí el primer objeto que vi que más me llamó la atención fue un boletín escolar. Era un boletín sobre la mesa con otros objetos, pero había un boletín escolar que lo que tenía eran las asignaturas, o sea, un listado de materias con calificaciones, en realidad como cualquiera de los que nosotros tuvimos cuando fuimos alumnos de escuelas, pero lo que a mí más me pareció y más me impactó y después me permitió analizarlo como un objeto inalienable, primero que yo no tengo ni idea de dónde están mis boletines y la gente que tengo alrededor tampoco tiene ni idea, salvo alguna madre o padre obsesivo en juntar esas reliquias del pasado o esos objetos del pasado, no lo convertiríamos en algo tan valioso, y por algún motivo había mucha fuerza puesta en conservar ese objeto, que tenía que ver justamente con un pasado conflictivo, que no era la escuela en sí misma, sino con lo que le había pasado a la escuela, tanto en la década del 70, la escuela como sede de un centro clandestino que está muy vinculado con la temática que Ana contaba recién, pero a la vez también que la escuela perdió su lugar, se mudó, se relocalizó, y eso para la comunidad justamente con la cual yo trabajo es un quiebre fundamental. Entonces, ese boletín de escuela, que es un objeto tan precario, es un pedazo de cartón con notas, firmas y nombres de materias como matemática y demás, que a cualquiera puede no llamarle la atención, a mí me abrió el campo y fue, no supe qué hacer hasta que la leí a Ned Weiner. O sea, no supe qué hacer en términos de investigación hasta que llegué a su texto. Así que espero haber resuelto ambas en poco tiempo para dejar al resto de los colegas y las colegas que presenten. Gracias, Jazmín. Buenísimo. Luciana, a medida que vayan dejando de participar, por favor se mutean, ¿sí? Gracias. Luciana. Bien, bueno, el Quanxi es un sistema de generación y devolución de favores, de creación de obligaciones y devolución de esos favores. En ese intercambio puede haber objetos o puede haber todo tipo de cuestiones, y la manera de devolverlas va a también depender del tipo de relación, el contexto, en fin. Entonces, ¿cómo vi yo el Quanxi en mi campo? Por ejemplo, en situaciones en donde ir recomendado por una figura de autoridad en el campo me generaba a mí cierta apertura a un espacio, por ejemplo. En estos talleres de asesorías a empresarios con empresarios queremos hablar de un mundo, porque, bueno, justamente una de las grandes trabas que tuve en mi campo fue el acceso a esos espacios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esos empresarios? Es una incógnita todavía. Pero puede haber pequeños y medianos empresarios hasta Arcor, ¿sí? Digamos, hay actores muy, muy diversos. En estos encuentros se sugería a los empresarios que hicieran regalos para lograr confianza con los empresarios chinos y así crear un vínculo que garantizaría el éxito en los negocios,
¿sí? Entonces, por eso el Quan Chi era presentado como la clave del éxito. Y en relación a esta pregunta que me hacía Laura, yo entiendo que esta idea de Weiner de presentar la reproducción como un reemplazo, digamos, de la reciprocidad, me permitía aclarar, echar luz sobre esta categoría que sigue siendo como bastante oscura, tanto para académicos como para digamos. Espero haber contestado, pero puedo seguir por el chat, cualquier cosa. Muchísimas gracias, Luciana. Y damos paso enseguida ya al segundo bloque. Es el momento de exponer de Noelia Soledad López. Hagamos la prueba a ver si todo está funcionando correctamente. Mientras la voy presentando, Noelia es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, maestra en Antropología Social por el CIESAS México, doctoranda en Antropología Social por IDAES UNSAM y becaria de CONICET con sede en el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social CIS-IDES. También se desempeña como docente en el Seminario de Diseño Gráfico y Publicitario de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Su proyecto de tesis doctoral está centrado en un abordaje etnográfico del sistema productivo y comercial de hortalizas al sur del Gran Buenos Aires, desde la perspectiva de las familias agricultoras, y algo de eso nos va a comentar en la presentación de su trabajo. Muy bienvenida, muy feliz de verte y de que hayas aceptado esta invitación. Gracias, Noelia. Bienvenida a tus 10 minutos. Por la presentación, Patricia. ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, genial, bárbaro. Gracias. Bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para también darle tiempo a mis compañeras y compañeros. Bueno, gracias por la escucha, a las personas que están escuchando, por poder escuchar también a mis colegas, a quienes es muy lindo y muy grato encontrar. Bueno, les quiero contar o quiero compartir con ustedes más que nada una reflexión que está muy en proceso, ¿no? Es un momento en el que estoy como recién empezando a trabajar en esto y me parece que lo mejor que puedo hacer es contarles cuáles son los naceres o dos fuentes de experiencia o este trabajo de investigación con familias agricultoras que están ligadas a lo vivido. La primera fuente es una de mis visitas o situaciones de campo que tienen que ver con mi vínculo con las personas productoras y productores bolivianas en general, pero también santiagueños de distintos lugares del interior, en Florencio Varela, en una asociación de productores, con la gente de Surco, que es la manera en la que ellos se refieren a sí mismos cuando están conmigo. Estas productoras y productores producen verduras frescas en transición agroecológica, como le dicen ellos, y esa es una decisión que involucra un sistema agroalimentario, o sea, es decir, movilizar una relación específica con el ambiente y una comunicación con el ambiente, es decir, con la tierra, una manera de producir, es decir, de trabajar y de vincularse entre familias, porque en general el trabajo está ligado a la dinámica familiar. Así que, bueno, es una decisión, la verdad, que importante. En una de esas visitas, de mis primeras visitas a esas quintas, estamos visitando una quinta de Silveria y hay algo que yo registro en mi diario de campo, que es que estamos contando los surcos que tienen los productos, que son las verduras frescas que se producen agroecológicamente y que se destinan a vender, pero hay una hilera, un surco, en donde hay plantado maíz, y le preguntamos a Silveria, ¿y ese? Y ella lo que nos dice es que ese es maicito de Bolivia, y se ríe. De pronto eso, tiene una sonrisa enorme y dice que ese es maicito de Bolivia. Esto, por ahora, podría pasar, de hecho pasó, está registrado en mi diario de campo y de alguna manera pasó desapercibido. Y yo no sé si lo hubiera notado si no hubiera acontecido esto, un trabajo con Annette Weiner. Y esa es la segunda fuente, la segunda experiencia, que es la manera en la que yo conozco a Weiner, que es en el marco de un trabajo colectivo, que es el grupo de trabajo y de estudio de cosas cotidianas, cultura material, ¿no? Que es un espacio de trabajo en el que este año ya se viene juntando, pero que este año decidió encarar la lectura sistemática de toda la obra de Posesiones Inalienables de Weiner.
Y es ese trabajo colectivo, es ese encuentro a través de ese grupo de trabajo con Annette Weiner, el que hace aparecer el maicito de Silveria en mis notas de campo, como el indicio, como el índice desde el que yo puedo, primero, empezar a hilvanar un problema teórico, que es empezar a mirar el problema del intercambio y cómo se lo pensó desde el campo de la antropología, y cómo quizás el fundamento de lo que se intercambia, digo, en este marco tan específico de circulación de un circuito de producción mercantil de verdura, ¿no? Salvando como esas enormes listas de sociedades con las que Weiner estuvo en contacto, pero bueno, jugando también un poco o animándome a hacer ese puente, de bueno, que quizás se cambia no está solamente en el carácter mercantil de la verdura producida en transición agroecológica, y cómo por ahí se puede empezar a pensar en, bueno, qué tipo de relaciones hay entre lo que no circula, lo que se guarda, el maicito, que es algo que Silveria no vende, y lo que sí se vende, que nace de la misma tierra. Eso por un lado, pero además también, que es algo que quiero enfatizar, que es lo que me deja construir una perspectiva de acercamiento, a una perspectiva metodológica, diría yo, a través de mi vínculo con las personas, que es seguir a las verduras. Seguir a las verduras como una manera de acceder o de entrar en contacto a qué sentido tiene para las y los productoras y productores esto que hacen, ¿no? Y seguir a las verduras supone mirar también, o empieza a suponer en este momento para mí, mirar también lo que no circula, ¿no? Es decir, los itinerarios de las verduras agroecológicas, pero también el maicito, que me habla también de los itinerarios de Silveria, de las personas, de sus ires y venires a Bolivia, de cómo se viaja y la semilla viene y se planta acá. Y además, cómo esa semilla es a la vez algo que ella cuida, o sea, no vende, y a la vez es una barrera viva, es una manera en la que el cultivo plantado ahí cuida, además, los otros cultivos que sí se van a comercializar. No sé cómo vengo de tiempo, pero ya me queda una última parte. Ah, gracias. Annette Weiner dice que los valores sociales son existenciales. Y bueno, yo creo que voy por ahí, ¿no? O sea, me parece que desde ahí tomo un poco la apuesta para jugar un poco con una perspectiva fenológica en la que eso, son mis vínculos con la gente del surco y cómo van a cambiar los que me marquen un poco el camino de mi proceso de trabajo, de investigación en campo con ellos, y que son mis vínculos con el grupo en el que trabajo los que me permitieron acceder a la lectura de manera me están dejando hilvanar esto, ¿no? Estas cuestiones. Quiero retomar una contribución que hacía un compañero Rodrigo que se preguntaba, bueno, ¿qué pasa en el campo del diseño, no? O sea, para intentar hacer también una reflexión desde qué es lo que puede llegar a aportar quizás una perspectiva como esta y un acercamiento a las verduras, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, como con el momento en el que estoy entramando mi vínculo con ellos y cómo quizás en el campo del diseño industrial hay algo que es la proyectualidad, ¿no? De estar intentando, creo que lo marcaba él en el comentario, marcando, anticipándose a través de algún tipo de indicio de los usuarios, una especie de anticipación proyectual a algo que después de un programa tiene que devenir un proyecto y ese proyecto además elaborarse en términos materiales, producirse industrialmente. Bueno, yo lo que puedo decir es que eso es incierto, totalmente, que ese pasaje de lo mentado a lo hecho, de alguna manera no se controla. Y que lo que marca el pulso y el ritmo de ese proceso es nuestro vínculo con las personas. Entonces, la verdad es que yo no sé si el maicito de Silveria es una posesión alienable. Lo que sí sé, como me dijo una compañera de trabajo en el equipo, es que Weiner es mi maicito, que esa es la manera en la que yo estoy pudiendo, de alguna manera, acercarme. Y acercarse a eso es un poco entregarse a ese recorrido y aceptar que quizás no se pueda anticipar del todo. Gracias. Muchísimas gracias, Noelia, por compartirnos tu trabajo de campo, tu experiencia y las reflexiones que estás haciendo en este momento, mientras vas trabajando con el Grupo Coco y hablando del Grupo Coco. Vamos a darle el espacio a María Florencia Blanco Esmoris, si estás por ahí. Probemos si anda bien el micrófono, ¿todo funciona bien? Estoy. ¿Me escucha? Perfectamente. Florencia es licenciada en Sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales y DAES de la Universidad Nacional de San Martín. Es diplomada en Políticas Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil por el Instituto del Conurbano
y la Universidad Nacional de General Sarmiento y es doctoranda en Antropología Social por IDAES UNSAM. Actualmente es becaria de finalización doctoral de CONICET con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones Sociales CIS-IDES. Allí coordina, junto con Has, a quien ya escuchamos, el grupo de estudio y trabajo Cosas Cotidianas, Cultura Material, que quienes nos escuchan están todos invitados. Además se desempeña como docente de grado y de la Escuela Secundaria Básica. En su investigación doctoral, desde un enfoque y método etnográfico, analiza los modos de habitar la casa para las clases medias de la localidad de Aedo, Morón, provincia de Buenos Aires, y algo de las casas nos va a contar en esta presentación. Bienvenida, Florencia. Bueno, muchas gracias por el espacio, a todos quienes están ahí escuchándonos. Y bueno, en principio contarles que no es menor, digamos, traer a Annette Weiner, uno ya viene, o por lo menos ya venimos en el grupo Coco leyéndola a Weiner, siguiéndole su derrotero, y es interesante cómo esta autora, digamos, puede echar luz sobre cuestiones vinculadas a los objetos, a las materialidades, más que nada pensando en este encuentro, ¿no? Y en este diálogo entre la etnografía y el diseño, porque la autora justamente empieza a desarrollar sus interrogantes, ¿no? Conforme a un interés arqueológico, ¿no? Ella va a estar en Guatemala preguntándose justamente, junto con Rubén Reina y otros arqueólogos de la época, bueno, cómo vivían, ¿no? Poblaciones en ese entonces y qué vestigios habían dejado, ¿no? Sobre esas vivencias. Entonces, digamos que ella está profundamente interpelada por los objetos y las materialidades. Si bien después va a realizar su trabajo etnográfico en las Trobriand, bueno, es una autora que está siempre con el foco y con un interés por esto, ¿no? Mirar en detalle los objetos, los bienes. Y en ese sentido, por ahí, a contrapelo de mis queridos y queridas colegas, yo voy a estar trabajando sobre una de las obras iniciáticas de Annette Weiner, que es Women of Value, Men of Renown, en donde ella justamente está preguntando sobre el rol de las mujeres, ¿no? El modo en que las mujeres, desde una esfera que nosotros en Occidente consideraríamos doméstica, están produciendo valor, ¿no? Y están produciendo valor a partir de su intervención en la realización de polleras, ¿no? En las marcas que dejan en los manojos de banana, en las hojas, ¿no? Es una autora que está pensando justamente en la producción de valor en las Trobriand, ¿no? Y el rol que tienen las mujeres. En ese sentido, ¿qué retomo, no? Es pensar en el ciclo vital de la casa, ¿no? Retomo como un principio heurístico de Annette Weiner sobre esto de la vitalidad, ¿no? Que los espacios tienen vitalidad. Y a partir de ello tomo dos casos, ¿no? Etnográficos, dos familias con las que vengo trabajando y sus casas, ¿no? Pensar justamente ciclos materiales y por otro lado los ciclos biográficos, ¿no? Y cómo se articula, ¿sí? Lo material a lo biográfico en la casa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a partir de acciones como decorar una pared, cambiar de lugar una habitación, abarrotar un mueble con objetos, ¿sí? Dejar de ocupar un espacio, huir de una casa, mudarse, ¿no? Son acciones que desplegamos a partir de las cuales vamos interviniendo sobre la espacialidad y sobre la materialidad en este caso, de esa vivienda. Entonces yo me voy a interrogar, o mi propuesta es interrogarme sobre los sentidos y las prácticas, ¿no? Que permiten hacernos o permiten preguntarnos por el pasaje de una casa pensada, proyectada, planificada, a una casa habitada, ¿sí? Y es una casa que se habita con acciones y que se habita con objetos. Y en ese caso yo voy a hacer foco específicamente en dos casas, ¿no? Que tienen diseños arquitectónicos diferentes, ¿no? Materiales diferentes. Uno podría pensar en un caso hay una presencia muy fuerte del ladrillo, en otro caso del hormigón, del concreto, y por eso me parecía interesante como pensar y por ahí
atender a cómo las personas significan sus casas y en parte cómo las habitan, y que ese habitar tiene una dimensión material que no debe ser desatendida. Por eso Weiner resulta como muy fértil para pensar justamente una dimensión temporal, ¿no? Tanto sincrónica y diacrónica, como una dimensión material respecto de ese habitar. Así que un poco a partir de ese texto me pareció interesante retomar esta idea de una espacialidad vital, ¿no? O ver si nos permite hablar de una espacialidad vital anudando justamente biografías, ¿sí? Biografías sociales y materiales. Para esto también me voy a valer de un aporte de un autor, Igor Kopitov, que trabaja la biografía cultural, ¿no? De los objetos. ¿Por qué? Porque justamente él se está preguntando, por ejemplo, sobre la biografía cultural de una choza. Es un investigador que va a trabajar con los Suku en Zaire y habla que la biografía cultural de una choza, ¿no? Tiene una temporalidad específica. Dice, incluso termina su temporalidad, su vida, cuando las termitas la comen, ¿no? Entonces es interesante porque a veces no nos interrogamos sobre la degradación de los materiales, ¿no? Y digo que me parece muy interesante esto más en este contexto, ¿no? En este contexto de confinamiento, la casa tomó un relieve particular respecto de, bueno, hasta cuánto uno puede estar en su casa con esos muebles, ¿no? Nos empezamos a repreguntar sobre los espacios habitados. Entonces me parecía muy interesante por ahí tomarla a Weiner por un lado para atender a estos ciclos y por otro lado para atender al rol de las mujeres en el mantenimiento de esas casas, ¿no? A partir de acciones concretas. Así que, bueno, es un texto que estoy como pensando, así que cualquier comentario, sugerencia y demás va a ser muy agradecida. Muchísimas gracias, Florencia, muy interesante. Y además es una presentación muy prometedora para los diseñadores y las diseñadoras que nos están escuchando en este momento. Justamente después les daremos unos minutitos para que nos comenten el papel que ustedes han podido relevar en torno a los objetos en el marco del confinamiento, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Florencia. Y ahora vamos a dar paso a una diseñadora textil, que es Martina Casiu. ¿Estás por ahí, Martina? Así probamos el micrófono. Hola. Hola, perfecto, se escucha, fantástico. Bienvenida, Martina. Martina es diseñadora textil, FADU UBA, enfocó su tesis en técnicas artesanales de producción textil, se especializó en gestión de patrimonio cultural, llevó adelante el proyecto de salvaguarda cultural Seda del Monte, Tesoro Escondido en Catamarca, financiado por Crespial UNESCO. Actualmente es maestranda en Antropología Social, IDAES UNSAM. Su tesis está orientada al estudio de la cultura material de un grupo de bordadoras de Tinogasta, Catamarca. Su interés de estudio es la circulación de mantas bordadas como objetos inalienables. También forma parte del grupo de investigación de cultura material de la Universidad Nacional de José C. Paz, cuyo objetivo es etnografiar la cultura material como marcador de fronteras sociales y o como expresión de identidades sociales y estilos de vida en hogares del conurbano bonaerense. Fue docente en la carrera de diseño textil en la FADU UBA, dictó clases de dibujo en la Biblioteca de la Mujer y clases de antropología en la Universidad de Belgrano. Participó de encuentros y ponencias sobre patrimonio cultural inmaterial y fue voluntaria en el Museo de Arte Popular José Hernández, en donde se dedicó a la curaduría y clasificación del patrimonio textil del museo mediante la creación de un depósito textil. Muy bienvenida, Martina, tus minutos de exposición, por favor. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, voy a limitarme a leer lo que tenía preparado para no dispersarme y no comer tiempo. En el año 2016 yo llegué a Tinogasta, un pueblo al oeste de Catamarca, para juntar información sobre la Ruta del Adobe. La Ruta del Adobe es un camino de 55 kilómetros de extensión que está repleto de construcciones de barro de distintas épocas.
Yo necesitaba en ese momento recabar alguna información para hacer unos trabajos sobre patrimonio de un posgrado que estaba haciendo en ese momento. Ahí me recibieron Lili y Ernesto, los papás de mi mejor amiga, que me acompañaron durante las excursiones y visitas. Ellos me llevaron a recorrer y fotografiar la ruta del adobe de punta a punta, puse mi atención en recabar todos los datos posibles, me maravillé con las construcciones de adobe, los colores, las formas, las capillas, los exvotos, la imaginería de las iglesias, las guirnaldas de papel, las estampitas y los agradecimientos a los santos. Lili me propuso en ese contexto ir a buscar las artesanas bordadoras. Ella me contaba sobre la abundancia de bordados que solía haber en esa zona y fantaseaba con poder reactivar la producción y ofrecer algunos de esos textiles en su casa. En un principio yo puse un poco de resistencia porque estaba muy cansada. Venía de un viaje anterior por la zona de Ancasti, al este de Catamarca. Ella me insistió y la verdad que me alegra haber superado la pereza de ese momento. Casi como una búsqueda del tesoro, fuimos preguntando casa por casa, desplazándonos por las callecitas más alejadas del centro, bordeando la costa de las montañas. Fuimos en auto y fuimos a pie. Realmente la propuesta era buscar a las bordadoras. Lili tenía alguna referencia, recordaba algo de su juventud en Tinogasta, pero no sabía si actualmente estas mujeres seguirían tejiendo y o bordando. No nos atendieron en todos lados, muchas mujeres ya no bordaban, otras no tenían nada para mostrar, otras nos contaron sobre alguna manta que habían hecho, hubo quienes recordaban a sus abuelas o sus madres que sí bordaban, nos referenciaban a alguna vecina, conocimos mujeres que lo solían hacer, pero hoy se dedican a otras labores. Y también conocí a algunas mujeres bordadores que guardaban un mantón de 2 plazas rebalsado de flores y hojas espejadas como obras de arte, dobladas y guardadas en sus muebles, esperando sin marchitarse. Cada una de estas mantas bordadas fue un tesoro único en el medio del paisaje seco y terracota que ahora aprecio mucho más que en ese momento. Las artesanas son sus guardianas, no todas las exhiben y a veces las venden. En estos breves minutos me propongo contarles sobre las artesanas y bordados que conocí el 17 de febrero del 2016. Fue mi primer acercamiento a este campo de trabajo. Hoy reviso este material desde una nueva perspectiva y me interesa comprender la red social que habilita la circulación y posesión de las mantas bordadas de Tinogasta, intentando comprender cómo y por qué se pone el objeto en circulación, por qué y a quiénes las ocultan, cómo puedo vincular las reflexiones de Weiner sobre los objetos inalienables con respecto a mi campo de trabajo. Bien, las mantas bordadas de Tinogasta son textiles de gran tamaño. Están tejidas artesanalmente en telar criollo y bordadas íntegramente a mano, en general con flores, salvo que alguien haga algún pedido especial. Las artesanas decoran estas grandes mantas con una extrema prolijidad y dedicación, en donde se ponen en práctica sus saberes, su habilidad y su creatividad. Ellas plasman su alma en cada puntada. La manta es el resultado de un largo proceso de trabajo realizado en la intimidad del hogar. Los dibujos de flores y hojas simétricas son su fantasía, no hay bocetos previos, solo preexisten en la mente de las artesanas. La primera bordadora que conocí fue doña Loli. Nos recibió en su casa después del mediodía, nos hizo pasar a su comedor, donde estuvimos unos minutos a solas. Mientras tanto, Loli buscaba en otro ambiente de la casa, en algún mueble, una manta bordada que tenía guardada. Volvió a nuestro encuentro. Cuando la desplegó, la manta floreció. Ramilletes de flores y hojas espejadas en un jardín de 2,5 metros por 2,5 metros. La simetría de flores y colores todavía me desvela porque es exacta y muy precisa. Podría no serlo, pero siempre lo es. Todavía no sé bien a qué corresponde ese patrón, pero lo que sí sé es que esa rigurosa simetría es obligatoria y si no está es considerado un diseño incorrecto. Nos contó que la mamá le había enseñado a bordar a los 14 años, porque su mamá y su abuela eran artesanas. Ella no enseñó a nadie porque dijo que a la gente joven ya no le gusta, pero lo cierto es que muchas mujeres me dijeron eso, y en realidad se la pasan enseñando en talleres sostenidos o impulsados por la municipalidad. Yo creo que a la gente joven nunca le interesó particularmente bordar, pero sí entiendo que podía ser una forma de pasar el rato, de aprender una forma de relacionarse entre mujeres, de tejer relaciones mientras se tejen mantas, de charlar, de circular información, de compartir el tiempo de las tardes, de dividirse en grupos, de encontrar afinidades y también enfrentarse en rivalidades, de sublimar su imaginación, de canalizar obsesiones en la prolijidad de cada puntada, de aprender sobre lo que está bien y lo que está mal, y de encarnar roles, porque las más grandes son las maestras y enseñan, y las más chicas aprenden. Y las que enseñan tienen el poder de mandar a deshacer todo un trabajo y volver a hacerlo si consideran que no está lo suficientemente prolijo o que la combinación de colores no es la adecuada. En el 2019, tiempo después, yo tuve la oportunidad de sentarme en el bastidor y aprender a pinchar la tela, como le dicen en Tinogasta. La verdad que es muy riguroso y lo que para ellas eran errores, para mí no lo eran y todavía no entiendo qué estaba bien y qué estaba mal, pero el proceso de aprendizaje me resultó espantoso.
Loli, la misma artesana, me contó que en el 2014 había estado enseñando a un grupo de chicas que mandaban desde la municipalidad, pero que habían terminado esas clases. Asistieron durante 1 año y medio, aprendieron toda la primera parte del proceso, que consistía en limpiar el vellón de manera manual, hilarlo con un uso, teñirlo, lavarlo, secarlo, preparar las madejas, los ovillos, urdir el telar criollo y tejer los paños. No llegaron a aprender a bordar, pero sí a hacer toda esta primera parte del proceso. Según Loli, el taller terminó porque su casa está muy alejada y porque la tarea conlleva mucho trabajo. Todo el proceso que mencioné dura unos 4 meses. La tarea no es de dedicación exclusiva. Dentro de su casa, Loli se desplaza entre la máquina de coser, las tareas de costura y el bastidor extendido y los bordados, que va avanzando solo de noche cuando tiene algún ratito entre las tareas domésticas. Le pregunté en dónde lo vendía y a qué precio, y ella me respondió. Y ahora textualmente les voy a contar lo que dice Loli. Si usted la busca en la feria, la consigue más o menos de 3.500 para arriba. Ustedes fueron a la feria de Tinogasta. En Tinogasta había una manta, no sé si ustedes fueron por ahí. Hay una manta, me parece que está a 2.500, no sé cómo será el bordado, eran un tono rosadito, así tirando al fucsia. Esa vale 2.500, pero yo la vi doblada, no sé si tiene trabajo por dentro, pero se la veía bonita. Loli sabe sobre las mantas que están en circulación para la venta, sobre su existencia y su ubicación en la feria del centro. Ella la vio doblada, no pidió verla. Le da intriga si tiene mucho o poco trabajo, pero sospecha que es una linda manta. También sabía de una manta que guardaba doña Rosa, una vecina que también se dedica al bordado. Según Loli, solo ellas dos se encontraban realizando trabajos de ese tipo en ese momento. La manta que guardaba doña Rosa era de color lacre, un rojo fuerte, pero no sabía si la seguía teniendo. También recordó una manta de fondo negro que tejió para doña Rosa, quien bordó de muchos colores. Entre vecinas a veces intercambian el trabajo. Mientras Loli le teje el paño, doña Rosa después hace el bordado. Y seguramente si después llega un pedido para Loli, doña Rosa la va a ayudar con ese bordado. Como la vez que llegó el pedido de un pajarito, pero que al final no se hizo. Esas producciones colaborativas no se pagan en dinero entre ellas. Pareciera una forma de vincularse desde una lógica de interdependencia que genera una cierta cohesión social y que entreteje a las mujeres bordadoras. Esa manta de fondo negro, que doña Rosa bordó de muchísimos colores, fue enviada a Comodoro. Después de algunas conversaciones y varias entrevistas en mi trabajo de campo, entendí que hubo un momento de migración fuerte hacia el sur para trabajar en el petróleo. Entonces, en Comodoro y en Caleta Oliva viven muchos familiares y varias mantas producidas por las mujeres se desplazan hacia el sur, para abrigar a la familia que se encuentra allí. Las artesanas los abrazan con sus tejidos, ellas son esos tejidos. La manta es el soporte material dinámico de la individualidad de cada una de ellas. Con ese desplazamiento también se trasladan sus emociones, su gesto en cada puntada y tensión del hilo, su fuerza y destreza física, su imaginación y sus particularidades. En esta misma conversación, Loli distinguió entre las mantas con mayor y menor trabajo. Consideraba que doña Rosa no le había puesto tanto trabajo a esa manta enviada del sur. Y poner trabajo implica el tiempo invertido en la perfección simétrica y espejada, equilibrada de cada una de esas mantas, de cada dibujo y de cada puntada. No es solamente poner más o menos dibujos. Poner trabajo en una manta implica destreza, prolijidad y expertise. Le agradecimos por el rato y nos despedimos. Fuimos a buscar a doña Rosa. En auto fueron unos 10 minutos, nos hizo pasar a su casa. Nos contó que ya hacía bordados, pero que ahora se estaba dedicando a hacer hilo de manera artesanal para que alguna vecina se lo tejiera en el telar. Desafortunadamente no estaba consiguiendo quien pudiera tejerle esos paños. Y ella no tiene el tiempo para abarcar todo el proceso productivo. Nos contó que toda la vida se había dedicado a hacer cubrecamas de 2 plazas, bordados, pero que ahora no conseguía llegar a tener la tela suficiente como para bordar. Solo tenía unas telitas bordadas a medio hacer que nos mostró para contarnos cómo era lo que hacía. Durante la conversación con doña Rosa nos contó de una manta muy linda que había hecho para ella y que privó de su circulación. Hasta un momento muy crítico en el que necesitó venderla para conseguir dinero por un tema de salud. Doña Rosa me contó, yo hice un cubrecama todo de felpa, no sé si conoce la felpa, hice un cubrecama, la felpa es como bordar con alfombrita, hice un cubrecama que tenía una garza pomposa y bonita. ¿Usted sabe cuál es la garza? Yo la hice en un cubrecama con todas las flores de felpa, hoja, palo y flor de felpa. Ese me llevó cerca de 4 meses hacerlo, lo hice para mí. Y es como le digo, es algo que es mío. Y digo, lo voy a hacer cueste lo que me cueste. Le pregunté si podía verla, pero me contó con decepción que había tenido que venderla con urgencia. Me contó, y yo tengo una nieta que había que operarla del riñón, por eso fui a la plaza, la exhibí a la manta y la vendí ese mismo día, porque necesitaba la plata con urgencia. Y bueno, ahí lo terminé vendiendo ni bien pude. Como le digo, lo ven y lo quieren.
Doña Rosa hizo un gran esfuerzo por hacer esta manta de garzas y por mantenerla fuera de circulación. También hizo un esfuerzo por desprenderse de ella a través de una venta. Le dolió, sinceramente, pareciera. De alguna manera, las mantas bordadas acompañan el ciclo vital de las mujeres, se desplazan para pagar medicamentos o para abrazar a un familiar en el sur. Esto también me quedó claro cuando volví en el año 2019 a visitar a Loli, la primera artesana, que me dijo que en esa oportunidad no tenía nada para mostrarme. Pero cuando le pedí permiso para pasar al baño, tan solo dando media vueltita atrás de una pared a medio metro, había un bastidor de 2,5 metros por 1 extendido con una manta en pleno bordado. Era como un elefante en un bazar. Le pregunté a Loli por ese bordado y me dijo que en realidad ese bordado que estaba haciendo era para los 15 años de su sobrina. Quizá los textiles bordados cumplan un rol específico dentro de estos ritos de paso y se mantiene también dentro de la red familiar. Durante la conversación con Doña Rosa también me hizo una clara distinción entre las mantas de flores que hacen sus hermanas para la venta y la manta que ella había hecho con su propia imaginación, mucho trabajo y dedicación, de la garza, que la hizo cueste lo que cueste. Estas mantas, las más íntimas, las que no me quieren mostrar, o las que no pueden mostrar, son el fundamento de las mantas que ponen a circular y a vender, a las que le ponen menos trabajo. Porque ella sabe que las ven y las quieren, y de alguna manera producen algo parecido, pero muy distinto en significado, a estas mantas bordadas de uso personal. Quizá las mantas bordadas que circulan estén vinculadas al sustento económico de estas mujeres. Las mantas guardadas y bordadas están ligadas a ellas y a la familia. Solo un motivo muy personal y emocional, como la operación de una nieta, las pone a circular y las convierte en mercancías. Y por último, ese día también conocí a otra artesana de nombre Doña Rosa, muy particular porque era la hija de Doña Aldacira Flores, una figura reconocida en el mundo de las artesanías y especialmente de los bordados. Doña Rosa conserva un taller lleno de mantas bordadas hechas por su madre, quien ya falleció, y cuando volví en 2019, vi exactamente las mismas mantas. Eran muy fáciles de reconocer, primero por la impronta de su madre y además por mis registros fotográficos. Las mantas son caras, pero pareciera no hacer mucho esfuerzo por venderlas, o quizá al revés, hace un esfuerzo por retenerlas. La posición social de Doña Rosa es distinta respecto del resto. Su participación política es activa en el municipio de Tinogasta y llegó a ocupar el cargo de directora de Cultura. Seguramente la posesión de tantas mantas bordadas y ser descendiente de la mujer más reconocida en materia de bordados la ubican en un lugar de mayor jerarquía. Creo que ya me comí mis minutos, entonces quedaría para futuros encuentros seguir reflexionando en torno a estas mantas, seguirles el rastro e intentar obtener la confesión celosa de las artesanas. ¿Quiénes las custodian y por qué circulan? ¿Por qué no me las quieren mostrar? Quiero trazar reflexiones en torno a la participación política de las mujeres y la generación de poder desde el interior de sus casas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martina. Hermoso tu trabajo de campo, tu relato y tu reflexión. Gracias por compartirlo. Damos lugar a nuestra última invitada del día de hoy, a Lorena Natalia Esquiava de Albano. ¿Estás por ahí? Hola. Probemos. Hola, perfecto, se escucha perfecto y se ve fantástico. Muy bien. Bienvenida, Lorena. Lorena es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Argentina John Kennedy. Es profesora universitaria en la misma universidad, maestrada en Antropología Social, IDES y DAES, miembro del Grupo de Estudio y Trabajo sobre Cosas Cotidianas, estudia la relación entre objetos, estilo de vida y construcción de la identidad desde la perspectiva de la cultura material. También participa en el grupo de investigación de hogares de José Cepaz. Su etnografía se centra sobre un grupo de personas que se forma en asesoría de imagen y además se dedica con vehemencia a la fotografía, contando con exposiciones en la Casa de la Cultura, la Biblioteca Popular, el Colegio de Escribanos y el Honorable Consejo Deliberante, todos del barrio de San Isidro. Muy bienvenida, Lorena, y bueno, con mucho estilo vamos a terminar entonces nuestro encuentro con tu exposición. Bienvenida. Bueno, primero gracias por la invitación y también siguiendo a Martina voy a leer para no perderme en lo que quiero contar. En etnografía sobre la formación de mujeres, en un curso anual para asesoras de imagen, gran parte de las clases están dedicadas a los objetos. Estos objetos, que usaban el nombre y el apellido de quien los confeccionaba, no eran simples accesorios.
sino que a partir de la adquisición y el uso se tornaban inalienables para sus portadoras. El libro de Annette Weiner me permitió pensar los objetos que constantemente eran dados, mostrados, explicados en la mayoría de las clases de otra manera. Formar parte del grupo de estudio y trabajo de cosas cotidianas me llevó a ubicar a esos objetos en el centro y pensar qué otros aspectos podían utilizar. Mis compañeras tenían claro que estos eran valiosos. Era una de las razones por las cuales se inscribían en estos cursos. ¿Pero por qué cobraban tanta importancia la cartera Birkin o los zapatos del Salvatore Ferragamo? ¿Por qué teníamos que saber su historia? Para esto fue importante la recomendación de mis compañeras de equipo de seguir esto, pero en este caso desde la perspectiva teórica que plantea el tema. El concepto de autentificación cosmológica permitió pensar el trabajo que hacen las marcas para crear estos relatos, tanto de su creador fundador, como las historias de origen, como por ejemplo de esos llamados objetos icónicos. Objetos que por un lado son masivos, pero seriados, producidos artesanalmente en contraposición a lo comercial, con pretensión de ser atemporales, exclusivos, objetos de culto, objetos de arte. Pienso en el caso de Salvatore Ferragamo, fue un museo en Florencia. Como sostiene Lombard en su trabajo sobre los kimonos en Japón, la inalienabilidad de los kimonos, o en este caso de las carteras y zapatos, es en sí misma parte del proceso de marketing de venta. Construye el proceso de marketing desde afuera. Por ejemplo, cuando se destaca la materialidad del objeto, pensando no solo en la calidad de los insumos, sino también en las potenciales descendientes. Se construye la idea de que la cartera o el zapato va a ser eterno, va a ser para tu hijo, para tu nieto. Son objetos que no pueden estar en un negocio. No pueden comprar un tiempo de siguiendo a los dos, lo que las marcas construyen está el lugar del centro de diplomacia, el lugar donde hice mi trabajo de campo, como parte de esa autentificación cosmológica, donde Marcela, dueña y profesora del mismo, se presenta como poseedora, y nosotros con nuestra presencia la validamos, de ese conocimiento, ese sacred knowledge que habla Annette Weiner. Ella pasa a ser la intérprete de ese universo de moda y protocolo. Las clases continuaban con el relato de las marcas. De hecho, nos mostraban videos de cómo se hacían las carteras Hermès o los zapatos Ferragamo, videos que eran producidos por las mismas marcas. También se penalizaba moralmente el uso de objetos de imitación. Pero el momento durante la cursada donde viví la experiencia en primera persona de lo que un objeto puede generar en un grupo fue con la llegada al centro de la cartera Hermès, la Negra 30, de Claudia, una compañera. Él mismo lo describí en un trabajo anterior, donde la cartera circuló entre todos los alumnos. Cada uno pudo tener su experiencia individual, hasta que retornó a su dueña. Ser parte del curso, compartir los significados sagrados, fue importante para que Claudia viviera ese momento consagratorio, al igual que la cartera. Un objeto pequeño había logrado que ese día la clase girara a su alrededor, que tomara cuerpo en esa cartera parte del relato de la marca, y que yo pudiera comprender lo que significaba tener un objeto de lujo, un objeto icónico en mis manos. El recorrido de ese objeto, siguiendo a Weiner, en tanto inalienable, requiere del cuidado y la conservación de sus bienes, algo que, como resalta otra compañera Clara, poseedora de una cartera Birkin Hermès, aprendemos en la clase. Y en una entrevista me dijo, todos aprendemos a cuidarla, la supercuido, siempre va a su bolsa, a su caja, la bolsa de lluvia, la bolsa de tela para guardarla, todo es increíble, pero Hermès es lujo, es toda una experiencia. El poseer estas posesiones inalienables es participar del poder que viene de los dioses y las divinidades, aunque algunos vengan con logos. Son objetos que cargan con una historia pasada, materializan esas historias, con intenciones de perpetuarse en el futuro, pero cuyo efecto real y fuerte significado personal es en el presente. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Tenemos 3 minutitos para un intercambio y para el cierre. Le paso la palabra a Laura para que haga el cierre, pero antes, si alguien quiere preguntar,
alguna cuestión con nuestras 4 expositoras de esta ronda, sería muy interesante. No sé si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, si no ya le paso a Laura Colabella, que seguramente algún comentario o alguna pregunta tiene, así yo dejo el micrófono. No veo ninguna manito levantada. Laura, si podés conectar el micrófono, así Sí, ahí alguna estoy. pregunta o comentario para las chicas y haces el cierre. Yo ya desde ya me despido entonces, no vuelvo a hablar y les agradezco muchísimo todos los trabajos muy interesantes y muy agradecidas. Bueno, en principio agradecer también a los presentadores de este segundo bloque, súper interesantes todos los trabajos y diversos tanto, sobre todo en los lugares del trabajo de campo, desde el conurbano Recoleta a Catamarca. Me pareció súper interesante el trabajo de Noelia, me gustaría, si tiene algún minutito para responder, explicar un poco más el paisito de Bolivia, en qué contexto se le apareció y qué representa para la comunidad y qué es específicamente, y qué, si además de la cuestión de la inalienabilidad, hay alguna cuestión también de la etnicidad boliviana, digamos. Eso me parece súper interesante. Bueno, el de Flor... Laura, a preguntarle si se puede comer ese maíz, que es algo con lo que me quedé de saber. No se vende, pero se puede comer también. Etcétera. Tienen un minuto exacto para contestar, pero no quería dejar de preguntar porque me tiene intrigado. Bueno, después el de Flor y Lorena ya conocía sus trabajos del simposio anterior. Flor, quería un poco que contaras la cuestión del pasaje de una casa a otra, que es la misma casa, ¿no? Porque son familias que remodelan o reforman su casa para bien, ¿no? Es decir, que amplían lugares o que, digamos, la reforma también estaba ligada a diferentes usos del espacio en relación a la estacionalidad, etcétera. Así que si podés agregar algo en relación a más específico de los objetos con los cuales trabajás en esas casas, porque hiciste una presentación más general y una muy buena presentación de la autora, pero quería alguna evidencia más de los objetos con los cuales trabajás en esa, sobre todo esa guía de Aedo que recuerdo haber leído de tu trabajo anterior. Lorena, la relación entre, no sé si va a haber tiempo, inalienabilidad y marketing, súper interesante, si la podés ampliar un poco más. Martina, me pareció súper interesante lo que contás, súper interesante la cuestión de cuándo la manta se guarda y cuándo se vende, con dolor parece que se vende, ¿no? Que es como desgarrarse del objeto. Y en lo que quería preguntarte, en un momento dijiste, ellas ponen el alma en cada puntada. ¿Esa expresión de quién es? ¿Es tuya o es de ellas? Eso, si hay un minuto para que puedan responder rápido y vamos así y cerramos, porque si no nos sacan del aire a las 20, a las 20:00. Exactamente, tienen un minuto real, así que por favor, Noelia, si podés, vayan al punto de lo que se preguntó y el último minutito lo tiene Laura para agradecer y cerrar. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a las dos por las preguntas. Intento contestar lo más rápido que puedo. Sí, efectivamente, el proceso de trabajo apunta a pensar en estas 3 preguntas que están ligadas a qué sentido tiene el maíz y cómo se liga o se traza los itinerarios de las personas que van y vienen de Bolivia, qué sentido tiene para la comunidad. Hay localidades bolivianas en donde el cultivo del maíz es un cultivo de prestigio, entonces entra en la interrogación de la pregunta por los intercambios y el sentido que tienen los intercambios desde esa ligazón, y cómo el maíz acá
cultivado acá, que se trae de allá y se cultiva, también construye ciertos lazos ligados a la identidad social de las personas. El maíz, Pato, se come, sí, efectivamente, se vende, pero sí se prepara unita. Y está ligado eso también a que en el momento en el que yo participo de esta situación, justo son las morenadas, y Silveria volvía de carnavales. Entonces es un momento bastante específico en el que el consejo para Silveria es que se ponga a cosechar porque está carnavaleando. Entonces ahí hay una cuestión bastante interesante para seguir indagando. Gracias. Dale, Flor, tenés. Bien, cortito al pie. Gracias por los comentarios, buenísimos. Con relación a las reformas, es muy interesante cómo se va modificando el espacio y los materiales con relación al espacio conforme cambia la configuración familiar y también cambia el objeto que tiene dicho espacio, ¿no? Es decir, ¿para qué se va a utilizar, ¿no? Particularmente, por ejemplo, cuando en algunos casos se pasa como a esta idea de nido vacío, ¿no? Hay una gran reforma del espacio, porque también las personas quieren aprovechar el espacio de otra manera conforme a otros sentidos y a otras búsquedas vinculadas con el placer, el bienestar, el entretenimiento y demás. Entonces, con relación a las reformas, eso... ahí lo que me gustaría como analizar es un poco la tensión entre modos de habitar estandarizados y los modos de personalizar, en todo caso, la estandarización, ¿no? Y por otro lado, con relación a los objetos puntuales, en una casa los objetos están vinculados con artefactos tecnológicos, como puede ser una máquina de Nespresso, como puede ser un horno eléctrico, o como puede ser una heladera con doble hoja, y en otra, en cambio, está atravesada por un lapicero, por materialidades, ¿no? También sumo esto al análisis combiner, que es pensar las materialidades y los objetos, ¿no? En esa articulación. Listo. Buenísimo, gracias. Excelentes los ejemplos y creo que dejó claro el punto. Martina, tu medio minuto. Vamos, que estamos robando 2 minutos. Ok, no, la mía es muy fácil. Sí, ellas hablan de las puntadas. ¿Los dibujos les salen del alma o son sus propias imaginaciones? Gracias. Buenísimo, gracias. Lore. Sí, en relación a la relación entre el concepto de inanibilidad y marketing, es interesante porque muchos de los aspectos que Weiner habla para definir cuándo un aspecto es inanidable justamente son los puntos que las empresas toman para vender sus productos y hacerlos diferenciales en un mercado de lujo. Y también me fue muy interesante el texto sobre los monos japoneses, porque él también, acá la autora también lo que habla es de que son aspectos que no son muy trabajados desde Weiner, porque estamos hablando de un sistema capitalista, de productos masivos, pero es súper fértil para pensarlos desde ese lugar. Y a mí me sirvió para hacer este círculo, como también a partir del grupo de cosas cotidianas, cerrar este círculo. Empresas, centro y las personas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores, a los que nos están escuchando y a la Universidad de Palermo, por supuesto, por este espacio que ya, y este simposio que ya es un clásico para nosotras, para Patricia y para mí. Así que bueno, el próximo ya será para poner esto en papel y poder discutir los textos y ver materializado todo esto en un nuevo cuaderno. Así que súper agradecida a todos, todas, todes. Un muy fuerte abrazo y hasta la próxima.